Los misterios de las ciudades ancestrales perdidas. En los rincones más oscuros y remotos de la Tierra, existen secretos que a pesar de haber conquistado el espacio y enviado misiones a la Luna, siguen esperando ser revelados. Hemos tocado las estrellas, pero hay misterios tan profundos que nos desafían, ocultos bajo capas de tierra, agua y siglos de olvido. Las ciudades perdidas en el Amazonas y las pirámides ocultas en China siguen siendo dos de los enigmas más grandes y asombrosos de la humanidad, desafiando nuestra comprensión de la historia. Y si pensabas que esto era suficiente, prepárate para una de las leyendas más intrigantes jamás contadas, la Atlántida, cuyo mito sigue vivo. Pero nunca hemos podido confirmar si es tan solo una fantasía o una realidad. Hoy, te llevaremos a conocer 3 ciudades aún desaparecidas y 10 que fueron redescubiertas, unas que en su momento, fueron totalmente desconocidas y al ser halladas, nos dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos esconden estos antiguos asentamientos, que podrían haber sido mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos? Este viaje nos llevará a desentrañar los misterios más oscuros de la Tierra, donde lo desconocido desafía los límites de nuestra imaginación. ¿Estás preparado para descubrir lo que aún permanece oculto, esperando a ser encontrado? Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. Prepárate para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. La ciudad perdida de Eliki. La ciudad de Eliki, ubicada cerca del Golfo de Corinto, es famosa por su misteriosa desaparición en el año 373 a.C. Un gran terremoto provocó una ola de marea que arrasó la ciudad, sumergiéndola en el océano. Durante siglos Eliki fue olvidada, y muchos creyeron que era solo una leyenda. Sin embargo, a lo largo del tiempo, viajeros reportaron que los restos de sus edificios comenzaron a emerger del agua. En 1991, un equipo de investigadores decidió explorar la zona y descubrió vestigios de lo que parecía ser la ciudad perdida, confirmando que Eliki existió realmente. Este hallazgo abrió la posibilidad de que la ciudad perdida pudiera ser la mítica Atlántida, mencionada por Platón, y dejó muchas preguntas sobre las civilizaciones antiguas que fueron víctimas de desastres naturales. 2. Dvarka, la ciudad mágica de Krishna. Durante siglos, la ciudad de Dvarka fue considerada una leyenda del reino de Krishna, descrita como una ciudad construida en el mar por el propio Dios. Sin embargo, en 1981, un equipo de exploradores oceánicos en el mar Arábigo descubrió lo que parecía ser Dvarka, sumergida bajo el agua cerca de Gujarat, India. Excavaciones en la zona revelaron artefactos de madera datados en más de 7500 años, lo que sugería que la ciudad no solo existió, sino que era muy avanzada para su tiempo. Aunque algunos consideran que su existencia fue un milagro divino, el descubrimiento ha desafiado nuestra comprensión sobre las capacidades humanas antiguas, dejando un sinfín de interrogantes sobre cómo una ciudad tan compleja pudo haber existido en el mar. 3. Gran Zimbabue, la enigmática ciudad de piedra. La ciudad de Gran Zimbabue, ubicada en el sur de África, es famosa por sus monumentales estructuras de piedra, especialmente una torre en forma de colmena que destaca entre las construcciones de la región. Durante siglos, esta ciudad fue un misterio, ya que no se conocía a sus constructores ni el propósito de sus imponentes edificaciones. Hoy se cree que entre 20.000 y 30.000 personas vivieron en esta ciudad, que floreció entre los siglos XI y XV. Aunque se especula que podría haber sido un centro de comercio de oro, aún queda mucho por descubrir acerca de la civilización que habitó la ciudad, cuyos misteriosos orígenes siguen sin esclarecerse por completo. 4. Xanadu, la residencia de Kublai Khan. Xanadu, famosa por ser la opulenta residencia de verano del emperador mongol Kublai Khan, fue una de las ciudades más enigmáticas de la historia. Marco Polo, el viajero veneciano, fue uno de los primeros europeos en describir la ciudad, que según sus relatos, estaba llena de parques exuberantes, animales salvajes y un increíble palacio de mármol. Durante siglos, muchos pensaron que Xanadu solo existía en las leyendas, pero en la década de 1990 se identificó el sitio en Mongolia, donde quedaron vestigios de esta antigua ciudad. Aunque fue destruida en el siglo XIV, el descubrimiento de su ubicación confirmó que Xanadu existió, dejando preguntas sobre la grandeza de la civilización que la construyó y su influencia en la región. 5. Sigiriya, la fortaleza de León.
Sigiriya es una antigua ciudad-fortaleza situada en el centro de Sri Lanka, conocida por su impresionante estructura construida sobre una formación rochosa. En el siglo V después de Cristo, el rey Kasapa mandó construir una fortaleza alrededor de esta roca, con una entrada en forma de una gran cabeza de león, que aún permanece como uno de los mayores misterios arquitectónicos del mundo. La fortaleza fue abandonada después de la caída de la dinastía Kasapa y se convirtió en un monasterio budista. Hoy Sigiriya es patrimonio de la humanidad y sigue siendo un lugar de interés turístico, pero la razón detrás de su construcción y su importancia siguen siendo temas de debate entre arqueólogos e historiadores. 6. Leptis Magna, la joya fenicia en Vigo. Leptis Magna, fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., fue una ciudad próspera en la costa mediterránea que floreció durante el Imperio Romano. Fue un importante centro comercial, conocido por su imponente arquitectura, teatros, baños públicos y mercados. A pesar de ser una de las ciudades más grandes y avanzadas del norte de África, Leptis Magna cayó en el olvido cuando el Imperio Romano se desmoronó. Después de ser saqueada y destruida, la ciudad fue enterrada en las arenas del desierto, hasta que fue redescubierta en el siglo XX. Hoy, a pesar de la devastación sufrida, muchas de sus ruinas siguen intactas y continúan siendo un testamento a la grandeza de esta ciudad antigua. 7. Vinlandia, la base vikinga en Canadá. Vinlandia es un nombre que fue dado a un área en el continente americano que los vikingos descubrieron alrededor del año 1000. A pesar de ser mencionada en los relatos de los vikingos, muchos pensaron que Vinlandia era solo una leyenda. Sin embargo, en 1960, un asentamiento vikingo fue descubierto en Terra Nova y Labrador, una zona hoy conocida como Canadá. Aunque no se sabe exactamente cuánto tiempo los vikingos habitaron en Vinlandia, los arqueólogos han encontrado restos de construcciones y artefactos, lo que confirma que los vikingos llegaron al continente americano mucho antes de Cristóbal Colón. Este descubrimiento reescribió la historia de la exploración del Nuevo Mundo. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 8. Guatapalana, la ciudad del dios macaco. La ciudad de Guatapalana, conocida como la ciudad del dios macaco, fue una ciudad mitológica mencionada por los conquistadores españoles en América del Sur. Durante años, se pensó que era solo una leyenda, pero en 2012, un equipo de investigadores descubrió sus restos en la selva hondureña. La expedición encontró pirámides, edificios y artefactos que databan del año 1000 después de Cristo. Este hallazgo sorprendió al mundo, ya que demostraba que existía una ciudad avanzada en la región antes de la llegada de los colonizadores europeos, lo que abre nuevas preguntas sobre las antiguas civilizaciones precolombinas de América Central. 9. Ciudad Perdida, la joya de la selva colombiana. La Ciudad Perdida, también conocida como Ciudad Prohibida, fue redescubierta por un grupo de criminales en 1975 en la selva tropical colombiana. Esta antigua ciudad, que data del siglo VIII, fue habitada por los taironas, una civilización que construyó la ciudad a más de 1200 metros de altura. Después de ser invadida por los españoles en el siglo XVI, la ciudad fue abandonada y olvidada por más de 500 años. Hoy, la Ciudad Perdida es uno de los destinos arqueológicos más importantes de Colombia, y su redescubrimiento ofrece una visión sobre la riqueza cultural y el legado de los pueblos indígenas precolombinos. 10. Heracleion, la ciudad egipcia bajo el mar. Heracleion, también conocida como la ciudad de los dioses, era una próspera ciudad egipcia mencionada en antiguos mitos griegos. Durante siglos, se creyó que Heracleion había desaparecido sin dejar rastro, hasta que en 2000, arqueólogos encontraron sus restos sumergidos cerca de la costa egipcia. Los investigadores han recuperado estatuas, joyas y otros artefactos valiosos, lo que demuestra que la ciudad fue un centro importante en la antigua Egipto. Su misteriosa desaparición sigue siendo un enigma, pero el descubrimiento de Heracleion ha proporcionado nuevos conocimientos sobre la historia egipcia y la relación entre el antiguo Egipto y las culturas mediterráneas. Cada una de estas ciudades perdidas, a través del tiempo, ha desafiado nuestras concepciones sobre el pasado y ha dejado un legado de misterio. Ciudades sin descubrir en el Amazonas. En lo profundo del Amazonas, una selva que ha desafiado al hombre por siglos, yace un enigma aún por desvelar. Bajo la espesura de árboles imponentes, se cree que descansan antiguas ciudades, perdidas en el tiempo y ocultas a los ojos del mundo.
A medida que los científicos luchan contra el clima y la geografía, las historias de civilizaciones olvidadas persisten, contadas por los susurros del viento entre las hojas. Con el avance de tecnologías como el LIDAR, las sombras del pasado han comenzado a emerger. Gigantescos complejos y canales subterráneos que indican una planificación y sofisticación mucho mayor de lo que se pensaba. Algunos sugieren que los antiguos pueblos del Amazonas, como los que formaban parte del Imperio Inca, pudieron haber alcanzado alturas de desarrollo insospechadas. Sin embargo, la ciudad perdida aún no ha sido encontrada, y la selva sigue siendo el guardián de secretos milenarios. En cada expedición, nuevos rastros se revelan, pero el misterio persiste, invitando a los arqueólogos a adentrarse en un terreno desconocido. ¿Es este el último resquicio de la civilización precolombina? Las pirámides de China. Bajo el manto del desierto de Gobi, y ocultas por siglos de tierra y misterio, las pirámides de China permanecen en la penumbra, desafiando el tiempo y el acceso. Su existencia fue puesta en duda durante generaciones, hasta que finalmente, sus estructuras imponentes fueron identificadas cerca de Oncean, la antigua capital imperial. Pero, ¿quién las construyó? ¿Por qué fueron olvidadas y enterradas tan profundamente bajo la tierra? Las pirámides chinas, de forma geométrica perfecta y misteriosamente ocultas, rivalizan con las de Egipto en su monumentalidad. Aunque se cree que fueron erigidas durante la dinastía Qin, el acceso a estas majestuosas tumbas es extremadamente restringido. Las teorías sobre su función son tan vastas como las pirámides mismas, fueron tumbas de antiguos emperadores o algo mucho más grandioso. Pese a los intentos de descubrir sus secretos, estas pirámides permanecen protegidas por la naturaleza y la política. La capa de tierra que las cubre guarda secretos que, si se revelaran, podrían reescribir la historia de la antigua China. ¿Qué podría haber ocurrido en este lugar, hace más de 2000 años, que aún nos elude hoy? La Atlántida. El continente perdido que ha cautivado la imaginación humana durante siglos, es un enigma que sigue sin resolverse. Descrita por el filósofo Platón, se decía que era una civilización avanzada, con tecnología y sabiduría tan avanzadas que eclipsaban a cualquier otra de la época. Según los relatos, Atlántida era una isla gigantesca, ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, en algún lugar del Océano Atlántico. A lo largo de la historia, muchos teóricos han propuesto ubicaciones para ella, desde las Islas Canarias, el Caribe hasta las costas de la Antártida. Pero, hasta el día de hoy, su existencia sigue siendo una incógnita. ¿Podría estar escondida bajo el agua, esperando ser redescubierta, o es simplemente un mito olvidado? A pesar de los avances tecnológicos y nuestros viajes más allá de la Tierra, aún nos enfrentamos al misterio de lo que yace bajo nuestros pies. Las ciudades perdidas, sumidas en el olvido o el misterio, guardan secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. El suelo que pisamos aún tiene mucho que revelar, y cada descubrimiento es un recordatorio de cuán poco sabemos sobre nuestro propio pasado. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos.